Hola, mi nombre es Daniel Mauricio Lombana, soy licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad CESMAC en el año 2018. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí con el profe. Le vamos a hacer unas preguntas según las siguientes temáticas. Principalmente la de nosotros escogimos sobre el aprendizaje cruzado. Profe, ¿nos podría dar a entender sobre qué entiende más o menos sobre aprendizaje cruzado? Bueno, el aprendizaje cruzado pues lo entiendo yo como algo fundamental dentro de lo que es la educación actual, desde el punto de vista de que es necesario que nosotros utilicemos nuestra área que nos permita adaptar los contextos, los conocimientos desde el área de educación física para que los chicos puedan aprender. Hoy en día toda la educación va dirigida desde el punto de vista constructivista y eso hace que digamos, el currículo se tenga que adaptar a diferentes escenarios de aprendizaje desde el punto de vista experimental. Para eso es muy importante la educación física porque nosotros tenemos la posibilidad de aplicar lo que es la didáctica, la recreación, muchos conocimientos netamente nuestros, pero que se los pueda aplicar en otras áreas para el aprendizaje, incluso otras asignaturas como matemáticas, lenguaje, filosofía, en fin. ¿Cree que usted que aprender fuera del aula pueda complementar lo que se aprende en la universidad? Totalmente, de hecho, lo más significativo es la experiencia que uno tiene, ¿no? Porque cuando uno va estudiando y va avanzando en el conocimiento de todo lo que uno va aprendiendo en la vida universitaria, eso se vuelve, digamos, un conocimiento que tiene que tener una base experimental. Entonces, cuando uno ya, por ejemplo, en el caso de uno cuando ya es egresado, todo ese conocimiento se condensa en la práctica, ¿no? Y la práctica es lo que a uno le da la posibilidad de hacer algo de calidad, de ponerlo en práctica y de sobre todo de pues ayudar a mejorar, digamos, el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en diferentes edades. Bueno, profe, ahora sí seguimos el aprendizaje basado en el contexto, ¿no? Don- Bueno, la primera pregunta dice, ¿considera que entrenar en escenarios reales de tu entorno, como canchas, espacios comunitarios, mejora tu rendimiento físico? Claro, sí, o sea, es absolutamente, o sea, es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque el entrenar digamos, en escenarios de verdad o incluso en los mismos escenarios en donde se va a competir, hace que el deportista, ya hablando netamente desde el punto de vista deportivo, el deportista se adapte y digamos desde el punto de vista psicológico se prepare incluso en lo físico para la competencia. Eso hace que el rendimiento físico mejore. Por eso en ocasiones es importante, por ejemplo, el reconocimiento del espacio, del escenario en donde se va a competir y eso da ventaja a la hora de pues, la misma competencia. Entonces sí creo que es absolutamente necesario eso. Bueno, la segunda, ¿qué tan motivado se siente al realizar actividades deportivas adaptadas en tu contexto local? Por ejemplo, en lugares como Pasto. Pues entendiendo que nuestra ciudad no es como, digamos, otras ciudades que tienen espacios deportivos demasiadamente amplios y, digamos, muy buenos para la práctica del deporte, es necesario, muy necesario irlos adaptando y aprovechar el espacio geográfico, ¿no? Para deportes nuevos que van emergiendo. Por ejemplo, hoy en día deportes como hay algo que está, digamos, muy en auge, que es el Ultimate. Son deportes que se pueden practicar en espacio abierto. También deportes que tienen que ver con la resistencia, el running, lo que es la bicicleta, deportes de ese tipo, que en nuestro escenario, en nuestra ciudad, por la geografía que tiene, es muy, muy bueno practicarlos porque son bastante exigentes. Profe, ¿te gustaría que las clases de educación física incluyeran más actividades basadas en espacios reales de tu región, como rutas o terrenos de Nariño? Sería pues lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal. Lo que pasa es que pues sí, obviamente eso requiere hoy en día, digamos, otro manejo, al tratarse sobre todo, pues si la educación estamos hablando en colegios, al tratarse de menores, pues eso incluye, digamos, otra responsabilidad para las instituciones, pero sería netamente lo ideal. De hecho,
lo ideal sería que los colegios tuvieran convenios o tuvieran la manera de hacer que los estudiantes experimenten la educación física en ámbitos reales. Sobre todo hoy en día se trata un proyecto transversal, creo que en todas las instituciones educativas se está llevando a cabo, que tienen que ver con la relación de los estudiantes con el medio ambiente. Entonces, al tratarse de ese proyecto transversal, que creo que en la mayoría de instituciones se llama PRAE, lo que se hace es que el estudiante realice la actividad, pero teniendo en cuenta el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Hoy en día se habla mucho acerca de qué es el tema de la sostenibilidad en la educación, cómo cuidar el medio ambiente, cómo desde el currículo del colegio, de la escuela, se le enseña al estudiante en su relación con el medio ambiente. Entonces creo que es importante que los niños y jóvenes aprendan a relacionarse muy bien con el medio ambiente desde el cuidado del propio cuerpo y en el cuidado del ecosistema. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. un gusto. Mucho gusto, soy el estudiante Juan Sebastián González Padilla y me encuentro con el docente magíster. Mi nombre es John Jairo Andrade, egresado de la Universidad CESMA. Hoy le voy a hacer unas pequeñas preguntas. Espero que me las pueda responder para sacar algunas dudas en cuál. Las materias son de herramientas digitales. Entonces le voy a decir, la primera pregunta viene, ¿cómo definirá el aprendizaje incorporado y por qué relieve es hoy? Miren que en cuanto a la globalización, tenemos que tener en cuenta que las herramientas digitales están por todas partes y por todos lados. Entonces tenemos que familiarizarnos con este tipo de herramientas para poder hacer que el aprendizaje, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, pueda dar un mejor resultado. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo transformaría un aula convencional para fomentar la actividad física? Hay muchas formas. Una de las formas que practico yo es por medio del canto, intentando que no necesariamente para explicar una clase, digamos, escrita podemos utilizar el tablero, sino que por medio del canto me parece una idea cognitiva, una idea creativa que va a llevar a los nenes a moverse, los va a llevar a interactuar unos con el otros. Por ende van a estar implementando todo lo que tiene que ver con el movimiento, y el movimiento ejerce la actividad física. Gracias. Tercera pregunta, ¿cómo convertiría una lección teórica en una lección experiencial corporal? El mundo de la educación ha cambiado mucho, y creería yo que la evaluación no necesariamente tiene que ser para medir el puntaje, si se puede decir, o el crecimiento del niño, sino que la evaluación tiene que ser para florecer y crecer. Por ende, intentaría que cada niño, con sus habilidades, con sus potencialidades, pueda desarrollarme en la explicación de un tema como él mejor le parezca. Pongamos una idea, estamos aprendiendo matemáticas. Yo le puedo decir al niño que me dé la respuesta de una suma, pero si el niño me la puede hacer la suma en un cuento, me la puede dar la respuesta, me la puede dar la respuesta en un canto, me la puede dar la respuesta en una actuación, en un teatro, me la puede dar la respuesta ya sea escrita, también me puede dar la respuesta de varias formas. Entonces implementaría ese tipo de respuestas, no ver o no intentar escuchar la respuesta que yo quiero, sino siempre intentar ver o observar la respuesta que los niños quieren darme a conocer. Excelente. ¿Cómo adaptarían estas actividades para alumnos con movilidad reducida? Miren que una de las cosas importantes que las herramientas digitales te permite aún no estar necesariamente cerca a él, sino, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una clase donde sabemos que la gran mayoría de clases tiene que estar denominada o tiene un seguimiento que es el calentamiento, la práctica como tal, y al final todo lo que tiene que ver con el estiramiento o la vuelta a la calma. Eso sí hablamos de educación física. En la educación física me imagino que personas con poca movilidad o que tal vez tienen esa dificultad para desplazarse, podemos llevar cuentos, teatros, que les va a permitir actuar, que les va a permitir interactuar desde una posición estática y no va a demandar el movimiento. Otra de las cosas que haría también es ejercer trabajos en los cuales ellos, un ejemplo, si ponemos una
una prueba donde haya que hacer una carrera como tal o haya que hacer un movimiento, poner a estos nenes que tienen esa movilidad inferior a que sean de jueces o supervisores de la misma clase para que ellos se sientan dentro del grupo y para que ellos se sientan que están participando como tal en la clase. ¿Qué herramientas digitales usaría para potenciar el aprendizaje kinestésico? Miren que es muy importante el día de hoy utilizar este tipo de herramientas y hacer el mejor uso de esas herramientas, porque no siempre utilizar herramientas digitales te va a permitir educar o enseñar mejor, siempre y cuando hagas el uso correcto de estas herramientas. Hay parlantes, si nos vamos por el mundo artístico, hay televisores, si nos vamos por el mundo visual y todo lo que tenga que ver con interacciones visuales. Mire que es muy importante para que el niño desde su aprendizaje pueda adaptarse mejor. Podemos hacer obras de teatro, podemos hacer bailes con los parlantes porque van a reproducir el sonido. Podemos hacer muchas cosas con estas herramientas y si lo pasamos a más tecnológico y si lo llevamos al mundo del rendimiento deportivo como tal dentro de la educación física, tenemos en cuenta que se están utilizando GPS para medir el rendimiento, están utilizando GPS incluso para medir las emociones y las sensaciones que siente cada deportista con el fin de poder mejorar y poder potenciar su rendimiento si hablamos del deporte de alto rendimiento que hace parte también de la educación física. ¿Y de qué manera mide un aprendizaje si no utiliza un examen escrito? Como lo había dicho, miren que es muy importante saber qué potencialidades tiene el niño y saber si estamos hablando del mundo educativo infantil y cómo ellos pueden dar sus mejores respuestas. Hablaba un día con un psicólogo y me decía que los niños le enseñaron a enseñar no desde los ojos de él, sino desde los ojos de los niños. Entonces, creería yo que es muy importante aprender también a evaluar desde los ojos de los niños, no solo que si yo tengo una pregunta acá y yo crea que esa es la pregunta correcta como tal y que esa siempre tiene que ser la pregunta correcta, no, sino que cuando yo le hago una pregunta a un niño, él o ellos van a tener siempre diferentes capacidades de pensar y al momento de pensar diferente, obviamente también van a tener diferentes capacidades de responder. Entonces, haría esa evaluación de cómo el niño puede responder mejor a la pregunta que yo estoy haciendo y pues obviamente lo evaluaría desde esa forma. Muchas gracias. Ahora le quiero hacer una pregunta a usted sobre lo que hemos hablado en este tema. ¿No nos quisiera regalar una conclusión en algo en general o algo que quisiera aportar de lo que le haya preguntado a usted para los demás? Como tal, siempre intento decirles que el mundo es cambiante y la educación anterior es diferente a hoy y creería también que va a ser diferente en el futuro. Entonces siempre estarnos actualizando y siempre estar en esa constancia evolución y globalización de los temas, de los objetivos de la educación como tal y no cerrarnos, ¿no? a ese tipo de educación porque yo no tengo o nosotros no tenemos siempre el conocimiento como tal, sino que tenemos que hacer de la educación como mediadores de ese conocimiento, poder potenciar las habilidades de cada niño, las potencialidades de cada niño, y con el fin de que estos niños puedan ser personas íntegras, que ese es el fin de la educación, formar y capacitar a personas íntegras que sirvan para la vida y que sirvan para el futuro. Me parece muy bien, muchas gracias. Le agradezco a usted por la colaboración, muchas gracias y espero que eso sea muy bueno para los demás. Gracias. A ustedes, muchas gracias y espero que les sirva de mucho mismo. Muchas gracias. Mis conocimientos.